Bienvenidos de nuevo a este su espacio favorito donde desentrañamos los secretos, los dramas y por supuesto, las grandes emociones que nos regalan nuestras producciones turcas preferidas. Hoy tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido, que ha generado un sinfín de conversaciones y teorías entre ustedes, y es que prepárense. Porque vamos a hablar de algo que sin duda, sacude los cimientos de lo que creíamos saber. Si han leído bien el título, o al menos han intuido de qué va el asunto. Hoy vamos a poner bajo la lupa una acción específica, una jugada maestra, por así decirlo, de Francesca Chillemi que, créanme, ha puesto en jaque la cita de Demet Khan. Una verdadera bomba que explotó en redes sociales y en los corazones de los fans. Así que si son tan adictos a estas historias como yo, si aman los giros inesperados y las revelaciones que nos dejan con la boca abierta, les invito encarecidamente a que se queden hasta el final, porque esto se va a poner buenísimo. Y antes de sumergirnos de lleno en este maremoto de emociones, les recuerdo como siempre que si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal es totalmente gratis. Y eso les asegura no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones sobre el fascinante mundo de las series turcas. Denle a ese botón rojo y a la campanita para estar al tanto de todo. Ahora sí, ¿qué estamos hablando exactamente? Para quienes siguen de cerca las últimas novedades y los entresijos detrás de cámaras de producciones tan populares, el nombre de Francesca Chillemi seguramente les suena muy familiar. Y no es para menos, su presencia en el elenco ha aportado ese toque de elegancia, de misterio y a veces de picardía que tanto nos gusta. Pero hoy, la atención no se centra en su papel en la serie, sino en una acción muy concreta, un movimiento que ha sido interpretado de mil maneras, pero que en esencia, ha provocado una onda expansiva que ha llegado directamente a lo que parecía ser una cita, un momento de intimidad, o al menos de conexión, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esas dos estrellas que cada vez que coinciden en alguna foto, en algún evento, o incluso en menciones en redes sociales, encienden la chispa de la imaginación de los fans. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos es innegable, ya sea en pantalla o fuera de ella. La situación que ha desatado todo este revuelo se dio hace poco, en un contexto que, si bien no está directamente ligado a un rodaje actual, sí tiene que ver con la esfera pública y las interacciones entre figuras conocidas. Francesca Chillemi, en una de sus apariciones o publicaciones, realizó un gesto, un comentario, o quizás compartió algo que fue interpretado, y repito, interpretado, como una especie de distracción, una forma de desviar la atención, o incluso, y aquí es donde entra el drama, un intento de interferir o comentar sobre la dinámica entre Demet y Khan. Al principio muchos lo vieron como algo inocente, un simple comentario de alguien que conoce bien el ambiente y a los protagonistas. Sin embargo, la forma en que se desarrollaron los hechos posteriores, o quizás la coincidencia de tiempos, hizo que las redes sociales explotaran con teorías. Imaginen la escena: Demet y Khan están en un evento, o comparten una foto juntos, o hay alguna mención que genera expectativa sobre su relación. Y justo en ese momento Francesca lanza su jugada. No estoy hablando de una confrontación directa, nada de eso. Es algo mucho más sutil, pero con un efecto devastador. Podría haber sido un comentario en una publicación de Demet o Khan, insinuando algo, o quizás haciendo referencia a un pasado compartido, o incluso, y esto es lo más picante, defendiendo a uno de ellos de alguna crítica o comentario negativo, pero de una forma que a ojos de muchos terminaba eclipsando la interacción que estaba ocurriendo entre Demet y Khan. Es como si en el momento exacto en que las luces apuntaban a dos estrellas, otra luz, bien dirigida, se hubiera encendido para robar el protagonismo. ¿Y por qué esto sacude tanto? Porque en el mundo de las celebridades, y especialmente en el de las series turcas, donde los fans son sumamente apasionados y creativos, cada mínima interacción se convierte en un evento. Demet y Khan por separado son figuras enormemente populares. Juntos, su poder de atracción se multiplica. Cualquier cosa que sugiera una conexión entre ellos, o incluso una tensión, es material de análisis intenso. Y cuando una tercera persona, alguien con notoriedad propia como Francesca, entra en escena de una manera que parece intencionada, el efecto es inmediato. Las interpretaciones de esta acción de Francesca han sido variadas. Algunos dicen que fue una forma de buscar protagonismo, de subirse al tren de la popularidad de Demet y Khan. Otros, más benévolos, creen que quizás estaba intentando apoyar a alguno de ellos, o simplemente respondiendo a un comentario general sin darse cuenta de la magnitud de la atención que Demet y Khan generaban en ese instante.
Y luego, claro, están los que ven en esto una maniobra calculada, una manera de generar controversia y mantener su propio nombre en la palestra. Lo fascinante de todo esto es cómo se construye la narrativa. Una acción que podría ser trivial en otro contexto, en este caso, se magnifica hasta convertirse en un evento digno de análisis. Y es que no se trata solo de la acción de Francesca en sí, sino de la reacción que genera, de cómo los fans interpretan esas señales y las entrelazan con sus propias expectativas y deseos sobre la relación entre Demet y Can. Las redes sociales se convierten en el escenario perfecto para esta efervescencia de opiniones. Comentarios como Francesca siempre sabe cómo acaparar la atención, ella no quiere que hablemos de Demet y Can nos está distrayendo, o incluso seguro que sabe algo que nosotros no, está avisando algo. Son el pan de cada día en estos debates. Piensen en la sutileza del asunto. No es un insulto directo ni una acusación. Es más bien una sombra que se cierne, una duda que se siembra. Por ejemplo, si Francesca hubiera compartido una foto de ella misma en un momento de aparente soledad o reflexión justo cuando Demet y Can aparecían juntos en otro lado, la interpretación podría ser, ella se siente excluida, o mira, ella también está disfrutando de su tiempo y de repente se crea una comparación implícita. O si hubiera hecho un comentario en redes sociales sobre la importancia de la amistad en el medio artístico, justo en un momento en que se rumoreaba algo más que amistad entre Demet y Can, la interpretación inmediata para muchos sería, está intentando ponerles un freno, diciéndoles que son solo amigos. Y es que esta dinámica entre las celebridades y sus fans es fascinante. Los fans se convierten en detectives privados, en analistas de comportamiento, buscando significados ocultos en cada gesto, en cada palabra. La acción de Francesca Chillemi no es solo un acto de una persona, sino un catalizador de todas estas interpretaciones y emociones que ya existían latentes en la comunidad de seguidores. Ha sido un movimiento que ha demostrado la fuerza de la opinión pública y la rapidez con la que se construyen y difunden las noticias en la era digital. Además, no podemos olvidar el impacto que estas acciones tienen en la propia percepción pública de los artistas. Una acción así, por muy inocente que sea, puede influir en cómo los fans ven a Francesca, en cómo perciben su relación con Demet y Can, y en cómo interpretan las futuras interacciones entre ellos. Es como si, sin quererlo o queriéndolo, Francesca hubiera añadido una capa más de complejidad al entramado de relaciones y especulaciones que rodean a estas estrellas. Ahora, ¿cuál es la realidad detrás de todo esto? Es difícil decirlo con total certeza. Como espectadores, solo tenemos acceso a la información que se nos proporciona, y la interpretación es, en gran medida, subjetiva. Lo que para unos es un acto de malicia o de búsqueda de protagonismo, para otros puede ser simplemente un comentario desafortunado, o incluso una acción completamente normal que se ha magnificado por el interés del público. Pero precisamente en esa ambigüedad reside la magia de estas historias que nos atrapan. Nos invitan a especular, a debatir, a formar nuestras propias teorías. Lo que sí es innegable es que Francesca Chillemi, con esta acción, ha logrado captar la atención de todos y ha puesto en el centro de la conversación la dinámica entre Demet y Can. Ha demostrado que en el mundo del entretenimiento, las interacciones sutiles pueden tener un impacto tan grande como los eventos más notorios. Es un recordatorio de que las redes sociales, si bien son una herramienta para la conexión, también pueden ser un campo de batalla de interpretaciones y especulaciones. Y es por eso que este tipo de eventos son tan interesantes de analizar. Nos muestran cómo funciona la maquinaria de la fama, cómo las acciones, por pequeñas que sean, se convierten en noticias, y cómo los fans, con su entusiasmo y su imaginación, son parte fundamental de todo este ecosistema. La acción de Francesca Chillemi se convierte así en un estudio de caso de cómo la interacción de las celebridades, interpretada por una audiencia global y apasionada, puede sacudir las expectativas y generar debates que van mucho más allá de lo que inicialmente pudo haber sido. Para resumir, mis queridos amigos, lo que ha ocurrido con la supuesta acción de Francesca Chillemi que sacude la cita de Demet y Can, es un claro ejemplo de cómo la interpretación del público y la dinámica de las redes sociales pueden amplificar una situación, creando un revuelo considerable. Ya sea una maniobra intencionada o una simple coincidencia magnificada, este evento ha puesto de manifiesto la gran expectación que generan Demet y Can y el papel activo que juegan los fans en la construcción de narrativas en torno a sus celebridades favoritas. Ha sido un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las sutilezas pueden tener grandes consecuencias. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este interesante acontecimiento.
Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la acción de Francesca fue intencionada? ¿Cómo interpretan ustedes este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí, no olviden regalarle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con todos aquellos amigos que también aman las series turcas y que disfrutan de estos análisis. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y emociones del fascinante mundo de las series turcas. Hasta pronto.